Gálatas 5:8 en adelante. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo explica a los Gálatas que es necesario vivir bajo la fe y no bajo la ley. Que el Espíritu Santo se recibe oyendo con fe, que la fe que nosotros tenemos, Dios añade a esa fe el Espíritu Santo para tener revelación, corrección y una conducta apropiada según el orden bíblico. A través de la fe viene el Espíritu Santo, se recibe el Espíritu Santo a través de la fe, pero no por los requerimientos de la ley, porque todo aquel que quiera obedecer la ley se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque la ley no está puesta para los que son de la fe, sino que la ley está puesta para aquellos que contradicen la fe. La Biblia dice, el apóstol Pablo explica, que la ley no es para los justos, sino que la ley es para los injustos, para los parricidas, los matricidas, aquellos que transgreden las leyes que Dios estableció, los ladrones, los mentirosos, los perjuros, los afeminados, aquellos que hacen cosas ilícitas, aquellos que no pueden contener su corazón, sino que están de continuo haciendo el mal. Y la ley es un freno que le pone a los hombres para que no traspasen los límites que Dios estableció. Si el mundo no tuviera ley, Dios ya hubiera exterminado a toda la raza humana, como lo hizo en los días de Noé, cuando le mandó a construir un arca, cuando vino un diluvio a nivel universal. Porque aquellos hombres del tiempo de Noé vivían sin ley, no conocían la ley, y aún conociéndola, la rechazaron. Por eso, los que están bajo requerimientos legales dentro de una estructura eclesiástica están bajo maldición. Y aquellos que dentro de la estructura eclesiástica, del orden de la iglesia, no obedecen al Espíritu Santo, sino que se basan por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten, por lo que saben, y no le dan lugar al Espíritu Santo, están bajo maldición. Por eso, cuando se ministra liberación, en la iglesia en la cual estoy, cuando el pastor ministra liberación, se manifiestan demonios en personas que dicen conocer la Biblia, que predican la palabra de Dios. ¿Cómo que están endemoniados? Por la razón que no le dan lugar al Espíritu Santo, y si no se le da lugar al Espíritu Santo, están bajo maldición. Yo invito a que leas todo el libro de Gálatas, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Son 6 capítulos que tiene Gálatas. Léelo una y otra vez, para que entiendas, para que en ti pueda habitar y permanecer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos dentro de una congregación aquellos que viven en el Espíritu y los que viven en la carne? O sea, los que están bajo la ley. Los que están bajo la ley dentro de la iglesia son los que critican, los que murmuran, los que cuestionan, los que señalan, los que acusan, los que están en desacuerdo con el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me toma a mí, comienzo a hablar en lenguas y le empiezo a ministrar a una persona, y la persona es liberada, es sanada, sus emociones son libres, ahora es libre. Todos los que me critican y me cuestionan, esos están bajo la ley, están bajo maldición dentro de la iglesia, porque no obedecen al Espíritu Santo, porque rechazan la plenitud del Espíritu Santo, porque no quieren al Espíritu Santo. Y aunque ellos dicen que hablan en lenguas y que tienen dones y que predican la palabra de Dios, aún en el púlpito, los días domingos, quiero decirles que Pablo el apóstol reveló por el Espíritu Santo
que son sensuales, que no tienen al espíritu. ¿Y cuál es la diferencia entre el sensual y el espiritual? El espiritual se guía por el Espíritu Santo, mas el sensual se guía por los sentidos. La palabra sensual viene de sentidos. Los sentidos son el ojo, el oído, el tacto. Lo que imaginan, lo que piensan, lo que deducen. Por eso cuestionan y razonan la palabra de Dios. Todo aquel que razona la palabra de Dios no tiene al Espíritu Santo. Está bajo maldición porque está razonando la Escritura y no la está obedeciendo tal como está escrita. Y razonan y tergiversan las Escrituras. Y cuando razonan la Escritura, se tuercen de la Escritura, tergiversan y dan enseñanzas falsas que no tienen nada que ver con el concepto bíblico. Como el día del arrebatamiento, como el tema del bautismo, que dicen que hay que bautizarse de una manera cuando Jesús dijo que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cambian la divinidad de Jesús y niegan que Jesús sea el Señor, porque niegan que Jesús es Dios. El Padre le dio la autoridad al Hijo. El Padre le da la autoridad al Hijo para gobernar, para señorear, para reinar, para ser Dios sobre toda la tierra. Porque el Hijo obedeció al Padre en todo. No es que el Hijo sea el Padre y el Padre sea el Hijo, como enseñan falsas religiones. No, el Padre le dio el trono al Hijo para el Hijo ser Señor, porque el Hijo fue obediente hasta lo sumo, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y la Biblia dice que cuando todos los enemigos de Jesús sean puestos bajo el trono de su Padre, o sea, bajo los pies de su Padre, cuando Jesús venza a todos los enemigos, dice que el mismo Jesús se sujetará al Padre y obedecerá también al Padre, para que el Padre sea Dios sobre toda la humanidad y todo lo que es el universo. El Padre es Dios, pero no se lo reconoce como Dios. Jesús es el Señor, pero no todos lo reconocen como Señor. Solamente el Espíritu Santo es aquel que nos da el conocimiento de que Jesús es el Señor. La Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser por el Espíritu Santo. A Jesús en este mundo se lo reconoce como maestro, se lo reconoce como profeta, se lo reconoce como un gran influencer a nivel mundial, se lo reconoce de muchas maneras, como un personaje histórico, como un hombre de bien, pero nadie lo reconoce como Señor, como Dios, a no ser por la revelación del Espíritu Santo. Los judíos no lo reconocen como Señor, los musulmanes no lo reconocen como Señor, los testigos de Jehová no lo reconocen como Señor, los mormones no lo reconocen como Señor, los satanistas no lo reconocen como Señor. Aleluya. Solo aquellos que recibimos el Espíritu Santo lo reconocemos como Señor. Y el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y la Biblia dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús te redimió, te rescató de la maldición, porque la misma Biblia dice que es maldito el que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero para que tú seas libre de aquella maldición. Pero si tú sigues con requerimientos de la ley, no porque hay que respetar el día sábado, no porque hay que obedecer esto, porque hay que obedecer lo otro, estás lejos de la comunión con el Espíritu Santo y no has entendido la plenitud del Espíritu ni las palabras que Jesús ha enseñado. Vuélvete a Cristo, vuelve a clamar a Dios en el nombre de Jesucristo y dile que el Espíritu Santo entre dentro tuyo y que el Espíritu Santo te eduque, te enseñe y te capacite para los días que están por venir.